Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Y de nuevo, tras esta pausa musical, ya estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios que es en la Biblia. Lo estaré haciendo de una manera expositiva y lo haré versículo a versículo. Por eso, en esta ocasión estaré compartiendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 a partir del versículo 18, donde nos dice la palabra de Dios. Y llamándolos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, para evitar la proclamación entre el pueblo del nombre del Señor Jesús, su majestad y también su obra. No pudieron hacerlo de otro modo. Tomaron el camino de la amenaza, estos dirigentes del Sanedrín, ya que ellos le prohibieron mencionar el nombre de Jesús. Además, todo aquello que querían dar ellos un aspecto de legalidad a la determinación del concilio y, como era habitual, no castigaban a nadie sin darle primeramente una advertencia o algún escarmiento. En ella no hay mención de acción en caso de desobediencia, pero es evidente que si contravenían esas instrucciones podían ser acusados de desobediencia al Sanedrín y también de rebeldía, lo que implicaría entonces el castigo correspondiente conforme a la ley. Es interesante apreciar que no le prohíben realizar milagros en el nombre del Señor Jesús, pero sí de mencionar al pueblo como Salvador y enseñar también en su nombre. De hecho, lo que quería el Sanedrín era tapar la boca a los apóstoles. Por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista por denunciar el pecado del rey en Mateo 14, versículos 1 al 12, ahí nos muestra cómo trataron por todos los medios de tapar la boca a Juan el Bautista. No solamente a Juan el Bautista, sino también la del propio Jesús y también la de Esteban, como nos dice Hechos capítulo 6, versículo 10, y también Hechos capítulo 7, versículos 51 al 58. Es decir, que estos religiosos, de una o de otra manera, siempre trataron y siguen tratando en el día de hoy también de tapar la boca a aquellos que anuncian el auténtico evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si Pedro y Juan y los otros apóstoles hubieran seguido con el temor que tenían cuando Jesús fue prendido, la amenaza de los sacerdotes lo habría seguramente callado definitivamente. Pero ahora son hombres valientes. ¿Y por qué son ahora hombres valientes? ¿Qué cambio hubo ahora en sus vidas? Ellos habían recibido la promesa del Espíritu Santo y era precisamente el Espíritu Santo de Dios el que le daba esa valentía y también ese poder y sabiduría para poder hacer frente a las interrogaciones de los miembros del Sanedrín. Hay que tener en cuenta que la historia registrada por Lucas en este libro de Hechos de los Apóstoles y la historia del mundo habría sido muy diferente, totalmente, si los apóstoles hubieran obedecido al Sanedrín o se hubieran amedrentado. De la misma manera, el futuro del mundo en que vivimos dependerá mucho de los esfuerzos de los cristianos y cristianas de este presente siglo. Dependerá mucho si nosotros nos amedrentamos o si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, dirigidos por Él en todo momento, como era el caso de los apóstoles. Consideremos esto. Si somos intimidados por los inconversos, si callamos para no ser rechazados por ellos, o si somos indiferentes hacia ellos, es decir, que no tenemos ninguna opinión de lo que dicen y hacen, simplemente estamos con ellos y nada más, ¿no estaremos haciendo lo que los oficiales judíos requerían de los apóstoles? No seamos cristianos y cristianas, como se suele decir muchas veces, de la secreta. Es decir, que decimos que somos cristianos y nos hemos convertido a Cristo en la iglesia,
pero luego, sin embargo, nuestra vecindad no saben si realmente somos cristianos o somos como ellos. Continúo ahora con Hechos capítulo 4 y versículo 19, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos a encontrar en los versículos 19 al 23 de este capítulo 4 de Hechos la firmeza de los apóstoles. Firmeza que también nosotros debemos de asimilar para los días de hoy, para nuestras vidas, y ponerlas también por obra. Veamos. En primer lugar vemos la advertencia e intimidaciones de los dirigentes del concilio. Ellos estaban prohibiéndole hablar en el nombre del Señor Jesús. Pero esto no produjeron ningún efecto en los apóstoles. Absolutamente ninguno. Así que no era suficiente simplemente hacer caso omiso de la prohibición del concilio, sino que era necesario decirle con toda franqueza que no iban a obedecerles. Por eso, como dice aquí, ellos habían tomado ya la decisión. Por eso le dice en este versículo 19 a quién debían de obedecer. Cuando le dice juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. En este caso también se puede decir que se encontró más o menos muchas veces también el apóstol Pablo, como nos lo muestra en Romanos capítulo 13 versículo 1 al 4. Y el mismo Pedro también lo denuncia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 17. Romanos capítulo 13 versículo 1 al 4 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 17 nos dice que por causa del Señor Jesús debemos someternos a toda autoridad, ya que toda autoridad ha sido puesta por Dios mismo. Ahora bien, pareciera que hay una contradicción, pero en realidad no la hay en la palabra de Dios. Veamos. El mandato de las autoridades del concilio estaba contradiciendo el mismo mandato de Cristo, y por eso los apóstoles tenían que escoger a cuál obedecer. No cabe duda que ellos decidieron obedecer a Cristo. No era posible, de otra manera, obedecer a los dos, porque las ordenanzas de ambos chocaban entre sí, ya que una era de parte de Cristo y la otra era de parte de los hombres. Aunque estos hombres eran los líderes oficiales de los judíos, que habían sido puestos y escogidos por Dios, obviamente Pedro lo identifica como los oponentes enemigos de Dios, cuando le está diciendo a vosotros antes que a Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Se siguen dando casos en estos días actuales en los cuales estamos viviendo en que, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el grupo familiar o con los propios amigos, o quizá en una tertulia, nos digan: habla de todo, pero no hables de Jesús, no hables del Evangelio, no hables de la Biblia. Los cristianos y las cristianas no podemos mantenernos en silencio o hacernos los ignorantes o mirar para otro lado, ya que Jesucristo nos manda que hablemos y enseñemos que Él, Jesús, vive y que Él es real. Recuerda, si nosotros testificamos de Jesucristo, Él también va a testificar delante de los ángeles de Dios, es decir, no nos va a negar. Pero si nosotros nos callamos y no decimos nada, Él también nos negará delante de los ángeles de Dios. Por tanto, hay que tener esto muy, pero que muy en cuenta. Continúo ahora con Hechos capítulo 4 versículo 20,
donde dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres significa proclamar a todos aquellos que ellos habían visto y habían oído durante el tiempo que estuvieron con Jesús. Todo aquel a quien Dios encomienda a la proclamación de su mensaje se siente impelido, es decir, o estimulado a llevar a cabo la misión requerida de parte de Dios, como fue también la experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si miramos el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9, nos dice: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y también Amós, capítulo 3, versículo 8 dice: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? También Jonás, capítulo 3, versículo 3 dice: Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Por tanto, estamos viendo aquí que no podemos callar de aquello que hemos visto y hemos experimentado en nuestras vidas, en cuanto a la comunión con el Señor, en cuanto a la experiencia que hemos tenido con Cristo Jesús. Los apóstoles tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres, enseñando todo lo que Jesús le había mandado, tal como dice en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Sin embargo, por otro lado, no solo son mensajeros, sino también testigos. Por tanto, tenían que proclamar el mensaje de Jesús que le había encomendado y los hechos poderosos que él hizo durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Pero ahora, seguirían siendo ellos los apóstoles los que estarían haciendo también esos milagros de parte del Señor. Recuerda, como he dicho, ellos eran testigos de lo que habían visto y oído. Te recuerdo que en el Nuevo Testamento no hay testigo de Jehová, sino que hay testigo de Cristo. Por tanto, la misión encomendada por Jesús, el Señor resucitado, con autoridad sobre todo y sobre todos, le impulsaba a proclamar el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra, como dice este mismo libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, donde el Señor le dijo que le serían testigos no solamente en Jerusalén, no solamente en Judá, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, el mismo Espíritu Santo que lo había llenado de su plenitud, le iba a estar animando y fortaleciendo a predicar el mensaje de salvación en el nombre del Señor Jesús. Pero además de las palabras, de lo que habían oído, estaban los hechos poderosos que él llevó a cabo, el Señor Jesús, cosa que no podían silenciar por la dimensión sobrenatural y por el poder que ponían de manifiesto en el testimonio sobre quién era Jesús. Esa era la razón por la que ninguno de los dos, tanto Pedro como Juan, podían someterse al silencio impuesto por las autoridades de los judíos, que buscaban por todos los medios impedirle que siguieran enseñando y testificando sobre Jesús de Nazaret, ya que ellos, los apóstoles, tenían un mensaje de esperanza y seguridad que no podían dejar de anunciar cuantas veces le fuera posible, es decir, que aprovechaban todas las oportunidades. Y esto nos enseña también a nosotros que si hemos tenido realmente un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, también debemos de aprovechar todas las oportunidades para anunciar al Señor Jesús. Continúa ahora con el versículo 21
donde sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos entonces le amenazaron y le exhortaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. La prohibición oficial del concilio de no hablar en el nombre del Señor no iba a ser respetada, como dije antes, por Pedro y por Juan, porque para ellos Dios era antes que cualquier hombre o cualquier organización de hombre. Por tanto, no habría castigo alguno que lograse detener la predicación de ellos. Esto lo tenían bien claro. Por otro lado, el concilio estaba incapacitado para ninguna actuación en contra de ellos, ya que lo único que podían hacer era repetir las amenazas con el propósito de conseguir aquello que ellos tenían en sus mentes, y que era que no enseñasen ni pronunciasen el nombre de Jesús. Así, lo hicieron en forma reiterada y enfática, como se aprecia en el texto griego, cuando dice añadieron amenazas. Esto era lo único que cabía. Al no poder hacer nada contra los apóstoles, era soltarles, es decir, dejarles ir en libertad después de haberle amenazado. Sigue diciendo este versículo, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Una razón de peso para actuar de este modo. El concilio estaba en la calle, o mejor dicho, en las gentes, ya que la gente estaban glorificando a Dios por el milagro que se había producido entre ellos. Muchos habían creído y alababan a Dios al haber comprendido y aceptado el mensaje del Evangelio predicado por Pedro y por Juan. Pero sin embargo, el tribunal no podía hacer más que lo que hizo, proferir amenazas, porque el entusiasmo del pueblo les hacía temer si ellos, por otro lado, castigaban a los apóstoles. Y aquí hay algo a reflexionar y en lo siguiente. La obstinación religiosa en todos los tiempos, y en estos también, genera las transigencias contra quienes no se identifican con los postulados que los religiosos defienden como sus principios vitales, según ellos, claro está. De manera que cualquiera que viva para el sistema religioso lejos de la auténtica comunión con Dios, recurrirá a actos violentos como las amenazas y las injurias contra quienes consideran como enemigos de la fe. Prueba de ello es que el mismo apóstol Pablo, él, pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Así que es necesario entender bien esto, que no somos llamados a imponer la fe a otros de una manera autoritativa, aunque sabemos que hay hoy en día religiones que imponen sus creencias utilizando los mismos métodos que utilizaban los religiosos del concilio, con amenazas y con algo más. Por tanto, aunque sea la verdadera fe, el cristiano auténtico, nacido del Espíritu, no debe de imponer nada, porque es la misma palabra de Dios la que tiene el poder para convencer a las almas y no el hombre ni la mujer. Así que lo que debemos de hacer es como hacían los apóstoles, proclamar la verdad bíblica con humildad, ya que ella misma se defiende por ser precisamente esa palabra procedente de Dios. Continúa ahora con el versículo 22, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Lo admirable de la señal era la edad avanzada del paralítico, que como dice tenía más de 40 años. Y además
era cojo desde su nacimiento, como dice en Hechos capítulo 3, versículo 2. Nótese que tenía ya una edad en la que la curación de una parálisis por defecto congénito era muy difícil que se pudiera producir. Por tanto, así que todos glorificaban a Dios por la situación de aquel hombre y su plena restauración, que sólo era posible por un milagro divino. El Espíritu Santo de Dios pone el énfasis en donde tiene que ser puesto, que es Dios mismo. No sólo como el hacedor del milagro de sanidad, hecho en el nombre del Señor Jesucristo, sino como el único digno de ser alabado, y es como hacía el pueblo que alababa a Dios. Así que la alabanza no era para los apóstoles, que en su nombre habían sanado al paralítico, ni en la defensa firme que hicieron delante del Sanedrín, sino que la alabanza era para Dios, que había conducido todo para su gloria. El Espíritu operaba en los corazones de la gente, especialmente los que habían creído, conduciéndolos al gozo, pero también a la alabanza. Así que vemos por un lado que el pueblo se estaba gozando y alabando a Dios por haber visto ese milagro prodigioso de parte del Señor. Pero en contraste es evidente y notable, mientras que los religiosos firmemente apegados y defensores del sistema que ellos mismos habían establecido, amenazaban a los creyentes, a la gente en general y los nuevos creyentes en particular. Movidos por el Espíritu Santo, ellos alababan a Dios, todo el pueblo, pero generalmente el sistema religioso, ellos estaban todo lo contrario. Ellos estaban preocupados, ellos estaban con tristeza, ellos tenían opresión, y todo a causa de su legalismo. Pero el Espíritu genera y promueve la alabanza a Dios en aquellos que ponen su vida bajo su gloriosa dirección y bajo su control, cosa que el Sanedrín no lo hacía. Por eso estaban como estaban. En este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles vamos a hallar desde los versículos 23 al 31 la oración ante la persecución, pero también vamos a hallar lo más próximo, los versículos 23 al 28, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Pero vayamos primeramente con el versículo 23, donde nos dice: Y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Hay que entender algo básico, y es que la Iglesia es la comunión de los creyentes en Cristo Jesús. Cuando todos nos reunimos, tenemos esa comunión en Cristo Jesús. Hay que tener en cuenta que cada uno de los cristianos es un hermano o una hermana dentro de la familia de Dios, ya que todos creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro lugar, ningún cristiano, ninguna cristiana, podemos estar más confortados y comprendidos que en la comunidad de los santos, ya que el lenguaje y las actitudes de cada creyente son de un mismo sentir y además se glorifica a Dios. De hecho, muchas veces cuando estamos trabajando y estamos con personas que no tienen temor de Dios, pues parece como que eso va poniendo una carga en nuestras vidas. Pero sin embargo, cuando nos reunimos con la iglesia, ese mismo día quizás, alabamos a Dios, compartimos la palabra, oramos los unos por los otros, pareciera, y de hecho así sucede, como que todas las cargas se van. Nos sentimos aliviados y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que Pedro y Juan, cuando salieron libres,
del Sanedrín, no se fueron a un lugar seguro, apartado, sino que nos dice la palabra de Dios que simplemente se volvieron a los suyos, es decir, a los otros apóstoles y a los otros discípulos del Señor Jesús, y a la gran multitud de creyentes que había ya en la ciudad de Jerusalén. Es muy posible que sea uno de los grupos que se reunía en algún lugar conocido, tal vez aquel grupo que se congregaba cuando esperaban junto al descenso del Espíritu Santo, como nos muestra Hechos capítulo 1 versículos 13 al 15. Pero mientras los apóstoles estaban siendo interrogados por el concilio, la palabra de Dios no lo pone, tengamos en cuenta esto, no lo pone la palabra de Dios, pero he de suponer que seguramente la iglesia estaba orando, ya que ellos faltaron una noche, y entonces debían de estar preocupados y averiguaron a dónde estaban. ¿Y dónde estaban? Pues retenidos por el Sanedrín. Así que la iglesia, que lo que debía de hacer, orar, he de suponer. Seguramente, como he dicho, estaban orando por la liberación de Pedro y de Juan, que habían sido retenidos por la guardia del templo. Como dice, habían llegado a los suyos y aprovecharon la reunión para informarles cumplidamente de lo que le pasó, de lo que le ocurrió allí en el tribunal, también de las preguntas que le habían formulado y de las amenazas que precedieron a su puesta en libertad. Es interesante apreciar que en el informe que ellos les dan se mencionan exclusivamente a los sacerdotes y ancianos, ya que estos debieron de haber llevado el peso de la acusación y la formulación también de las amenazas. Así que todos conocieron qué tiempos de persecución se avecinaba para los cristianos. Sería bueno reflexionar aquí sobre algo, y nótese que el Espíritu destaca aquí la elección de la comunión eclesial entre hermanos. Los dos apóstoles fueron a buscar a los suyos para un encuentro en la congregación, es decir, con la iglesia, reunirse. Y cuando estamos diciendo precisamente la palabra iglesia, muchas personas huyen de esta palabra iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente los religiosos esta palabra de iglesia han hecho que sea una palabra que las personas huyen de ella, porque precisamente han abusado en exceso precisamente de su estatus, como hacían aquí en este caso los religiosos. Nótese también que el escritor a la carta a los hebreos hace también énfasis en la necesidad de mantener el contacto de la comunión con los hermanos, cuando nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que no se trata de una ausencia ocasional, lo que estaba aquí pasando, sino de la costumbre de no asistir a las reuniones de la iglesia, y excusas muchas veces baratas, como el trabajo, la familia, pueden ser muy recurrentes hasta cierta medida, ya que ellos mismos lo que dicen esto precisamente, muchas veces sin darse cuenta comentan que dedican el tiempo de la reunión en la que deberían de estar congregados con los hermanos, pues lo dedican al deporte, al paseo, a mirar películas, etc. Es decir, a la distracción como la hace el mundo. Para algunos, sin embargo, dejar de asistir a las reuniones es la forma de manifestar sus discrepancias con la iglesia. Es decir, no está de acuerdo con alguna cosa y no va. Así, sea cual sea la razón por la que dejan de asistir, a ellos no les impide el de participar y practicar el pecado contra la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha hecho esta unidad que debe ser guardada celosamente por cada cristiano. Como dice Efesios 4:3,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por otro lado, interrumpir la relación con los hermanos es interrumpir la comunión no solamente con ellos, sino también con el Señor Jesús. Sí, porque es una contradicción el decir amo al Señor y aborrezco a la Iglesia. Es una gran contradicción, ya que el Señor Jesús precisamente está presente en la congregación de los suyos por su Espíritu. Esto muchos no lo entienden, ya que muchos pastores en el día de hoy se vieron y se están viendo obligados a reducir los cultos durante la semana y hasta incluso los domingos. El domingo a la mañana y ya es bastante, ya que no hay asistencia casi nadie a los cultos. Esto nos muestra bien claro que la iglesia de hoy está a años luz de lo que es la verdadera iglesia de Hechos de los Apóstoles. El resultado de hoy es tibieza espiritual y mucho protagonismo humano. Por tanto, no he de extrañar que no haya ni señales, ni milagros, ni sanidades, ni bautismo en el Espíritu Santo. Pero también hay que hacer notar que en estas iglesias Dios siempre tiene un remanente, pero un remanente elegido por Él, para que su iglesia siga siendo luz y sal allí donde Él la ha puesto. Voy concluyendo ya con esto. En todas las épocas hubo países con dictadura, en todas. Estos países tienen dirigentes que son dictatoriales y que convierten a la nación en un cuartel. Pero también, a su vez, también tienen su propia religión. Y esa religión no consiente de ninguna manera que otras religiones puedan practicar o enseñar algo a lo que ellos ya han establecido de acuerdo con la dictadura, ya que de esta manera piensan que le es más fácil manejar al pueblo. Aunque también hay países que no tienen ninguna religión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que sus propios dirigentes son, para el pueblo, sus propios dioses y lo adoran como tales. Esto es lo que pasaba a los dirigentes del pueblo judío. Esto es lo que podemos entender muy bien, aquellos que hemos sufrido una dictadura, que la hemos vivido en nuestra propia carne, donde todo es impuesto, y se trata de que el pueblo viva en la ignorancia espiritual. Y aún todavía, después de varias décadas, seguimos de una manera más disimulada sufriendo esos efectos, aunque muchos se traten de poner una piel de oveja cuando en realidad son lobos. Amigo y amiga oyente, si Dios fuese un dictador, bastaría con un chasquido de sus dedos para que toda la humanidad creyese en Él e hiciese su voluntad, como así hace también las dictaduras y los religiosos. Pero entonces, ¿dónde quedaría libre albedrío que Él, Dios, nos dio? ¿Dónde quedaría la personalidad con la que Él, Dios, nos creó? Seríamos simplemente marionetas en sus manos, que era, por otro lado, lo que los religiosos del Sanedrín trataban de hacer con el pueblo. Amigo y amiga oyente, Pedro les dijo al pueblo lo que deberían de hacer para ser salvos, y lo que deberían de hacer era arrepentirse de sus pecados y convertirse a Dios, es decir, convertirse al Evangelio, no convertirse a una religión. Por tanto, si tú, amigo y amiga oyente, ahora libremente deseas tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, te animo pues a que tú lo puedas hacer repitiendo conmigo una oración, ahí a donde tú estás. Repite y di conmigo ahí. Señor Jesucristo,
te pido perdón por todos mis pecados. Me acerco a ti libremente y te abro mi corazón. Lo hago por mi propia voluntad. Tu palabra es la que me convence que tú eres el Salvador de mi alma. Por eso yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, yo te animo a que tú sigas leyendo la palabra de Dios. Si no lo has hecho nunca, comienza por los evangelios. También es bueno, quizás tú hasta ahora, en vez de orar, lo que has hecho es rezar a Dios, es decir, repetir lo que te han enseñado. Es bueno que tú ores, hables con Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña a nosotros la Biblia. También es bueno que para que puedas crecer espiritualmente, te puedas congregar en una iglesia cristiana evangélica, donde ahí podrán orar por ti, podrán enseñarte la palabra de Dios, maestros de la palabra que Dios ha puesto ahí en su iglesia. Podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. Mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es
mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré, nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Oh, nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Oh, Jesús, tu copa no se secará. No se acabará. Tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí.